¿Alguna vez has notado cómo, en ciertos momentos de la vida, parece que llevamos dentro un silencio que nadie más puede escuchar? Como si existiera una frecuencia secreta, una música que toca solo para nuestra alma, pero que no encuentra eco en el mundo que nos rodea. Ese es un sentimiento que muchos prefieren ignorar, pero que para algunas personas es inevitable. Carl Jung, con su profundidad, llamaría a esas personas almas raras. Son aquellos que, desde temprano, sienten que hay algo diferente en su camino. No se trata de ser mejores o peores que nadie, sino de poseer una especie de delicadeza interior, una intuición que va más allá de lo obvio, una búsqueda constante de sentido, incluso cuando todos a su alrededor parecen conformes con respuestas superficiales. Esas almas raras viven un recorrido que, muchas veces, no es comprendido por quienes las rodean. Pueden estar en un salón lleno de gente, sonreír en una fiesta, trabajar entre colegas y aún así sentir una distancia interna, un llamado que no se calma. Es como si la vida siempre estuviera invitándolas a profundizar, a no conformarse con la superficie. Y es justamente esa profundidad la que trae tanta belleza como dolor. Antes de encontrar a la persona correcta, el alma rara necesita atravesar un periodo de soledad, de incertidumbre, de travesías internas que parecen no tener fin. Y esa etapa no es un castigo, sino una preparación. Imagina una semilla colocada en el corazón de la tierra. Pasa días, semanas, meses en silencio, en la oscuridad, sin ver la luz del sol. Desde fuera, puede parecer que nada ocurre, pero dentro, en lo invisible, la vida está trabajando. Se están formando raíces, se construye la estructura para que, cuando finalmente rompa la superficie, pueda crecer firme y saludable. Así también sucede con las almas raras. Antes de encontrar a alguien que realmente las vea, son llamadas a echar raíces dentro de sí mismas, a conocerse profundamente, a sostenerse con su propia luz. Tal vez ya lo haya sentido. Ese vacío que ninguna compañía llena, esa inquietud que ninguna relación resuelve, esa sensación de que existe alguien, en algún lugar, pero que aún no llega. Y mientras tanto, el corazón parece vivir en una danza entre la esperanza y la frustración. Carl Jung creía que esa búsqueda no era solo romántica, sino espiritual. El encuentro del alma rara con la persona adecuada no se trata solo de amar y ser amado, sino de hallar un reflejo vivo de la propia alma. Es como si el universo dijera, ahora estás listo para verte en los ojos de otro ser humano. Pero hasta que ese momento llegue, la vida pide paciencia, la vida pide confianza, la vida pide que aprendas a caminar contigo mismo. Y, en realidad, es en ese periodo de espera donde se forjan las mayores transformaciones. Porque cuando estamos solos, nos vemos obligados a mirar hacia adentro, a dialogar con nuestras sombras, a reconocer nuestros miedos y a descubrir nuestras fuerzas. Es en ese proceso que dejamos de ser mitades ansiosas de complemento y nos convertimos en seres completos, capaces de compartir. Las almas raras, antes de encontrar a la persona adecuada, atraviesan desierto, pero todo desierto guarda secreto. Quien aprende a cruzarlo descubre el valor del agua, la frescura de la sombra, la bendición de un oasis. De la misma manera, quien acepta la travesía de la soledad, quien no huye del silencio, encuentra riquezas espirituales que no podrían ser adquiridas de otra forma. Es en ese vacío que el corazón aprende a escuchar. Es en ese silencio que el alma se conecta con lo divino. Es en ese espacio que florece el autoconocimiento. Y, cuando esa alma rara finalmente encuentra a alguien que la reconoce, no es por casualidad. Es el resultado de toda una preparación interior, de un recorrido que parecía invisible, pero que estaba moldeando la esencia del ser. Jung diría que nada ocurre afuera que no haya estado, de alguna manera, preparado dentro. Y es esa preparación la que hace que el encuentro sea tan poderoso, tan transformador, tan único. Si hoy te sientes perdido, si sientes que tu sensibilidad es demasiado grande, que el mundo no comprende la profundidad de lo que cargas, entiende que eso no es un error. Es parte del camino. Las almas raras, antes de encontrar a la persona adecuada, son puestas a prueba, no para ser castigadas, sino para volverse fuerte, no para sentirse rechazadas, sino para aprender a aceptarse, no para vivir aisladas, sino para descubrir que nunca estuvieron realmente solas, porque dentro de ellas siempre habitó una presencia mayor, un soplo divino, una chispa eterna. Por eso, si sientes que aún no has encontrado a quien realmente te vea, respira profundo. Este tiempo es sagrado, úsalo para reconectarte contigo mismo, para escuchar tu propia alma, para reconocer el brillo que ya existe en ti. El encuentro llegará, y cuando llegue, será como la unión de dos ríos que fluyen en armonía, cada uno manteniendo su esencia, pero creando juntos un cauce más amplio, más profundo, más vivo. Hay momentos en la vida en que el silencio parece más fuerte que cualquier palabra,
y es en ese silencio donde viven las almas raras antes de encontrar a la persona adecuada. No es un silencio cualquiera, sino aquel que resuena en los pasillos internos del ser, donde todas las preguntas se encuentran, donde todos los miedos se revelan, donde todas las esperanzas se esconden como semillas a la espera de la lluvia. Ese silencio, muchas veces, es malinterpretado. Los demás miran desde afuera y piensan que solo estás solo, que te falta compañía, que bastaría con llenar la agenda o buscar distracciones para que esa sensación desaparezca. Pero quien carga un alma rara sabe que no es así. El vacío que siente no es físico, sino existencial. Es un hambre que no se sacia con cualquier alimento, una sed que no se calma con cualquier bebida, una nostalgia de algo que nunca se ha tenido, pero que el alma sabe que existe. Y ese silencio es necesario, porque abre espacio para la contemplación. Es en él donde aprendemos a escuchar lo que, en la prisa de la vida, pasa desapercibido. Es como entrar en una habitación oscura y, poco a poco, percibir que la oscuridad no es ausencia, sino invitación a mirar de otra manera. Carl Jung decía que el ser humano solo se vuelve completo cuando acepta mirar su propia sombra. Y la sombra no se revela en las luces de la fiesta, sino en el recogimiento de la soledad. Así, antes de encontrar a la persona adecuada, el alma rara es llevada a sentarse consigo misma, a dialogar con sus dolores, a reconciliarse con sus propios fantasmas. Ese proceso puede ser doloroso, porque a nadie le gusta enfrentar lo que ha escondido durante años. Pero es exactamente eso lo que fortalece el corazón para amar de verdad cuando el encuentro suceda. Piensa en un jarrón de barro en manos del alfarero. Necesita ser puesto al fuego para volverse firme. Si se usara sin pasar por el calor, se quebraría fácilmente al menor toque. De la misma manera, la soledad y el silencio funcionan como ese fuego que fortalece el interior del alma rara. Es en ese proceso que aprende a sostenerse, a respetarse, a valorarse. Y solo alguien que aprendió a estar en paz consigo mismo puede ofrecer paz a otro. Muchas veces, durante esa travesía, surgen relaciones que parecen prometedoras, pero que con el tiempo se revelan solo como ensayos, capítulos de aprendizaje, lecciones necesarias para que el alma rara comprenda más sobre sí misma y sobre lo que realmente desea. Esos encuentros temporales no son errores, sino maestros. Muestran lo que no encaja, lo que no resuena, lo que no nutre. Son como espejos que reflejan no solo quiénes somos, sino también quienes aún necesitamos llegar a ser. Y aunque traigan frustraciones, también ofrecen señales, también nos ayudan a reconocer el valor de lo verdadero cuando llegue. Pero hay algo curioso. Cuanto más el alma rara aprende a aceptar ese silencio y a abrazar ese tiempo de preparación, más comienza a darse cuenta de que ya no está tan sola. Descubre que, en el fondo, siempre existió una presencia sutil, algo que muchos llaman Dios, otros espíritu, otros fuente, pero que, independientemente del nombre, se siente como una llama que nunca se apaga. Y es esa llama la que guía el camino hacia el encuentro. Tal vez, en este momento, estés justamente en ese proceso, cuestionándote sobre el sentido de tu espera, preguntándote si de verdad existe alguien capaz de ver tu profundidad, dudando de si el universo realmente se preocupa por tu corazón. Si ese es el caso, permítete respirar profundo ahora y acoger la idea de que nada en tu recorrido es en vano. El silencio es un maestro discreto, pero poderoso. No trae respuestas rápidas, pero construye fundamentos eternos. Y si aceptas caminar con él, notarás que estás siendo preparado para algo mucho más grande de lo que imagina. Carl Jung creía que el verdadero encuentro entre dos almas no ocurre solo en el plano físico, sino en un nivel arquetípico, simbólico, espiritual. Es como si dos historias que fueron escritas por separado durante años finalmente se encontraran en el mismo capítulo. Pero para que esa escritura sea coherente, cada una necesita antes desarrollar su propia trama, aprender a lidiar con sus sombras, con sus vacíos, con sus inquietudes. El silencio, por lo tanto, no es retraso, es la caligrafía invisible de la vida, preparando el papel donde el encuentro será registrado. Y cuando llega el momento adecuado, cuando dos almas raras se encuentran, todo cobra sentido. El silencio se transforma en música, la soledad en comunión, la espera en gratitud. Por eso, si hoy sientes que estás apenas a mitad de camino, confía en que ese silencio está moldeando tu esencia, fortaleciendo tu espíritu y preparando tu corazón para reconocer, sin dudas, cuando finalmente la persona adecuada llegue. Tal vez la mayor prueba que un alma rara deba enfrentar antes de hallar a la persona correcta sea la travesía invisible que ocurre dentro de sí misma, porque no se trata de un camino visible a los ojos, sino de una senda silenciosa recorrida en el corazón. Es como caminar por un bosque de noche, sin luna, sin estrellas,
solo con la intuición de que en algún punto existe un claro esperando ser alcanzado. Ese recorrido interior está marcado por cuestionamientos, por noches en que el corazón parece demasiado pesado, por días en que el cuerpo se siente exhausto y la mente insiste en repetir la pregunta, ¿será que lo voy a lograr? El alma rara, en esos momentos, descubre que no existen atajos. El encuentro verdadero no puede apresurarse, porque necesita nacer de la maduración, de la talla, de la transformación profunda que solo ocurre cuando la persona se entrega al silencio y al autoconocimiento. Carl Jung decía que el encuentro más importante que podemos tener en la vida es el encuentro con nuestra propia alma, y quizá por eso la vida insiste en ponernos cara a cara con nuestros miedos, nuestras fragilidades y también con nuestra luz. Antes de reconocer a alguien de afuera como la persona indicada, necesitamos reconocer quiénes somos por dentro, mirar el espejo de la vida y decir, acepto ser quien soy, con toda mi sombra y con toda mi luz. Ese camino puede parecer solitario, pero en realidad es sagrado. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. A primera vista, el bloque parece solo piedra bruta, sin forma, sin vida. Pero el escultor ve más allá. Ve la obra escondida dentro de la piedra y, con cada golpe del cincel, va retirando el exceso hasta que, finalmente, la escultura se revela. Así es el recorrido del alma rara. Cada desafío, cada silencio, cada despedida, cada espera funciona como el cincel que va moldeando la esencia. Y, al final, lo que parecía solo dolor se convierte en arte, en belleza, en propósito. Mientras atraviesa esa jornada, el alma rara percibe que el mundo no siempre entiende su profundidad. Puede escuchar consejos apresurados, como no pienses tanto, disfruta el momento, no seas tan intenso. Pero, en el fondo, esa intensidad es su mayor don, porque es lo que hará que, cuando la persona correcta llegue, el encuentro no sea superficial, sino una verdadera unión de esencia. La intensidad del alma rara es como el fuego. Puede asustar a quien no está listo, pero abriga profundamente a quien sabe valorar su luz. Y hay algo todavía más profundo. Antes de encontrar a la persona correcta, el alma rara necesita aprender a ser la persona correcta para sí misma. Eso significa cuidar sus propias heridas, aprender a poner límites, descubrir que el amor propio no es egoísmo, sino la base que sostiene todo lo demás. Es en ese proceso que entiende que no necesita encogerse para caber en la vida de nadie, que no tiene que apagarse para agradar, que no necesita esconderse para ser aceptado. Cuando esa comprensión florece, el alma rara empieza a brillar de una manera que no puede ser ignorada. Y es precisamente ese brillo el que atrae a la persona que estaba preparada para encontrarlo. Tal vez, en este momento, sientas que estás en una especie de desierto interior. Las horas parecen largas, los días repetitivos y el corazón, a veces, se cansa de esperar. Pero recuerda, todo desierto guarda un oasis, y cada paso dado, incluso cuando parece sin sentido, te acerca a esa fuente. El silencio que ahora parece vacío es, en realidad, un espacio fértil donde nuevas semillas están siendo plantadas. Un día, cuando mires hacia atrás, verás que todo tuvo sentido, que cada lágrima fue riego, que cada espera fue preparación, que cada despedida fue redirección. Y entonces, cuando el encuentro suceda, no tendrás dudas. Será como reconocer una melodía que tu alma ya conocía, pero que ahora se toca en armonía con otra alma. Será como encontrar una casa en la que nunca habías estado, pero en la que, al entrar, sientes de inmediato, pertenezco aquí. Ese es el poder del encuentro verdadero, el encuentro que no nace de la carencia, sino de la plenitud, el encuentro que no es prisión, sino libertad, el encuentro que no es ilusión, sino verdad. Por eso, si en este instante sientes que tu recorrido es demasiado largo, que tu sensibilidad es demasiado grande, que tu corazón pide más de lo que el mundo parece ofrecer, confía, no estás equivocado por sentir tanto, no estás perdido por buscar tanto, no estás atrasado por esperar tanto. Estás exactamente en el punto en el que deberías estar. El camino puede ser invisible, pero es real. El silencio puede parecer pesado, pero es fértil, y el encuentro que buscas también te está buscando. Es solo cuestión de tiempo, de preparación, de pulido. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue escuchando el llamado de tu alma, porque, cuando llegue el momento, todo lo que hoy parece confuso se transformará en claridad, y entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Antes de encontrar a la persona correcta, las almas raras atraviesan una etapa que muchas veces ni ellas mismas comprenden. El buceo en el autoconocimiento. No es algo planeado, no es una decisión racional, sino una especie de llamado interno, casi irresistible, que las empuja hacia dentro de sí misma. Es como si la vida dijera, antes de mirar hacia afuera,
aprende a mirar hacia adentro. Jung creía que todo encuentro verdadero comienza con la reconciliación interior, y que solo quien realmente se conoce puede abrirse a un amor que no sea solo proyección. Las almas raras saben esto de manera intuitiva y, por eso, son conducidas a atravesar este proceso. Ese buceo, sin embargo, no es sencillo. Imagina un océano profundo. La superficie es calma, iluminada, pero cuanto más se desciende, más oscuro y desafiante se vuelve. El autoconocimiento es exactamente así. Primero lidiamos con las capas más visibles, como hábitos, preferencias, elecciones cotidianas. Pero, a medida que bajamos, encontramos zonas más profundas, donde habitan miedos antiguos, traumas escondidos, inseguridades que no queremos admitir. Es en ese punto donde muchas personas prefieren volver a la superficie, pero las almas raras no tienen esa opción. Sienten que solo habrá verdadera paz si tienen el valor de atravesar esas aguas. Durante ese proceso, descubren que no solo están esperando a la persona adecuada, sino que se están transformando en la persona adecuada. Descubren que el verdadero amor no nace de la carencia, sino de la abundancia de quien aprendió a sostenerse. Descubren que las relaciones sanas no se tratan de llenar vacíos, sino de compartir plenitudes. Y es esa conciencia la que comienza a moldear una nueva forma de ver la vida. En la práctica, esto significa enfrentar momentos de incomodidad, como mirar hacia atrás y percibir patrones en relaciones anteriores, reconocer elecciones hechas por miedo, notar cuántas veces se entregaron a alguien que no estaba listo para recibir. Es doloroso reconocer esto, pero es liberador, porque cada toma de conciencia es como encender una linterna en el fondo del océano, iluminando partes del alma que estaban olvidadas. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual la persona se convierte en quien realmente es, integrando luz y sombra, consciente e inconsciente. Y aquí está el detalle más bello. Cuando el alma rara acepta ese buceo, comienza a descubrir riquezas escondidas, redescubre talentos olvidados, pasiones dormidas, sueños que habían sido dejados de lado. Comienza a reconectarse con aquello que hace vibrar su corazón, y en ese reencuentro consigo misma, descubre que el verdadero amor solo será posible cuando no renuncie a su esencia, porque el encuentro correcto no será con alguien que apague lo que ella es, sino con alguien que celebre su autenticidad. Pero el buceo en el autoconocimiento también enseña otra lección. La paciencia. En el fondo del océano no hay prisa. El tiempo parece expandirse y el alma aprende a respetar sus propios ciclos. Es como el crecimiento de un árbol. Primero las raíces, invisibles, se profundizan. Solo después aparecen el tronco y las ramas. Muchas veces, en medio de ese proceso, el alma rara se siente impaciente, deseando que la persona adecuada llegue pronto. Pero, al mirar hacia adentro, percibe que aún había cosas por sanar, heridas por cerrar, fuerzas por descubrir. El encuentro no se retrasa, sucede en el momento en que debe suceder. Tal vez tú, ahora, estés viviendo precisamente ese buceo. Tal vez te estés enfrentando con memorias que pensaste ya haber superado, con sentimientos que parecen regresar sin aviso, con preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Y, si es así, entiende, no estás perdido, estás en proceso. Cada lágrima, cada reflexión, cada silencio forma parte de esa talla. Es tu alma volviéndose clara, fuerte, entera, lista para reconocer, sin dudas, a la persona que también atravesó su propio buceo. Y cuando eso ocurre, cuando dos almas raras que aceptaron el proceso de autoconocimiento se encuentran, no es solo una relación la que nace, sino un encuentro de conciencia. No es solo una pareja la que se forma, sino una alianza del alma, un espacio donde cada uno apoya el crecimiento del otro, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de esconder fragilidades. Es como si dos notas diferentes se unieran para crear una melodía más rica, más bella, más completa. Por eso, Jung decía que el amor verdadero no es fusión, sino comunión. No es perderse en el otro, sino encontrarse aún más. Y eso solo es posible porque, antes de encontrarse, esas almas raras tuvieron el valor de bucear en sí mismas, de atravesar las aguas profundas del autoconocimiento, de aceptar tanto sus sombras como su luz. El encuentro, por lo tanto, es apenas la consecuencia natural de un proceso que comenzó mucho antes, dentro del corazón. Así que, si sientes que tu vida ahora te pide reflexión, silencio, buceo, recibe esa invitación. No huyas del proceso, no temas a la oscuridad, no rechaces el silencio. Es en ese buceo donde tu alma se está preparando. Es en ese buceo donde tu esencia está floreciendo. Es en ese buceo donde el universo está escribiendo la historia que, en el momento justo, se convertirá en un encuentro tan bello y tan profundo que te hará comprender cada paso, cada espera, cada dolor,
cada noche solitaria valieron la pena. Antes de encontrar a la persona adecuada, las almas raras atraviesan un periodo de espera que muchas veces parece interminable, y esa espera no se trata solo del tiempo cronológico, sino del tiempo del alma, un tiempo interno que no se mide en relojes ni calendario, sino en maduración, en curaciones, en descubrimiento. Ese intervalo es como un puente invisible que une quienes somos hoy con quienes necesitamos convertirnos para vivir un encuentro verdadero. Y ese puente solo puede cruzarse lentamente, paso a paso, porque se construye mientras caminamos, y cada paso revela algo nuevo, cada silencio trae una respuesta, cada caída nos muestra fuerzas que no sabíamos que teníamos. Para muchas personas, esperar es sinónimo de pérdida, de atraso, de soledad sin sentido, pero para un alma rara, la espera es laboratorio espiritual, es fragua invisible donde se moldea la esencia. Carl Jung decía que aquello que negamos nos controla y aquello que aceptamos nos transforma, y es justamente durante la espera que aprendemos a aceptar quienes somos en verdad, a abrazar tanto la luz como la sombra, a entender que no necesitamos ser perfectos para merecer amor, pero sí necesitamos ser auténticos. Esa espera se manifiesta en distintas áreas de la vida. A veces, es darse cuenta de que amistades se alejan sin explicación, que ciclos se cierran de forma repentina, que puertas se cierran sin previo aviso, y cada una de esas situaciones parece dejar el corazón más vacío. Pero, con el tiempo, el alma rara entiende que nada de eso es castigo, sino limpieza. Es como si el universo estuviera preparando espacio, quitando lo que ya no encaja, para que algo más grande y más alineado pueda llegar. Piensa en una casa antigua siendo remodelada. Antes de recibir muebles nuevos, muchas cosas deben retirarse, paredes deben derrumbarse, el polvo debe asentarse. Es un proceso incómodo, pero necesario, y eso es exactamente lo que ocurre en la vida interior durante este periodo de espera. Y mientras espera, el alma rara aprende a valorar detalles que antes pasarían desapercibidos. Aprende a contemplar un atardecer como si fuera una oración silenciosa, a sentir la profundidad de una música que toca el corazón, a reconocer belleza incluso en días aparentemente comunes. Esa mirada sensible es parte de la preparación, porque cuando encuentre la persona adecuada no verá solo un rostro o un cuerpo, sino que verá un alma, verá detalles, verá matices, verá la belleza de existir en alguien de forma entera. Y solo quien aprendió a mirar profundamente durante la espera es capaz de valorar un encuentro verdadero cuando llega. Muchas veces, esa espera también enseña sobre el límite. El alma rara, antes de encontrar a la persona indicada, suele pasar por experiencias en las que se entrega demasiado, en las que cree demasiado, en las que ofrece todo y, al final, recibe poco. Esas experiencias duelen, pero enseñan. Muestran que amar no es anularse, que dar no es vaciarse, que la generosidad necesita equilibrarse con respeto propio. Cada decepción se convierte en una alerta, cada despedida en un aprendizaje, cada lágrima en una semilla. Y cuando el alma rara finalmente aprende esa lección, se vuelve capaz de amar sin perderse, de entregarse sin agotarse, de compartir sin apagarse. Hay también un aspecto espiritual profundo en esa espera. Para Jung, el encuentro entre dos almas no es solo resultado de una coincidencia, sino de sincronicidad, un concepto que él desarrolló para explicar cómo ciertos acontecimientos parecen alinearse de forma significativa, como si existiera una inteligencia invisible guiando los encuentros. Eso significa que, antes de suceder, el encuentro ya está siendo preparado en planos que no vemos. Mientras el alma rara enfrenta sus propias travesías, la otra alma, en algún lugar, también está siendo moldeada, también está siendo trabajada, también atraviesa sus propios dolores y aprendizaje. El encuentro, por lo tanto, no depende solo de uno, sino de la maduración de ambos. Y la espera es justamente el tiempo que el universo usa para alinear esas historias, para que, cuando finalmente se crucen, estén listas para reconocerse. Si tú, ahora, sientes que tu vida está en pausa, que nada se mueve, que el amor parece distante, quizá estés viviendo precisamente esa espera. Y sé que puede ser difícil, porque la mente gusta de la prisa, de respuestas rápidas, de creer que todo tiene que suceder a su propio ritmo. Pero el alma no trabaja con prisa, el alma trabaja con profundidad. Y cada día de tu espera tiene un propósito, aunque todavía no lo veas. Es como el crecimiento de una flor. Desde fuera parece que nada sucede, pero dentro de la tierra, las raíces se expanden, fuerzas invisibles se organizan, la vida se está preparando. Y cuando finalmente ocurra el encuentro, no tendrás dudas. Será como si el tiempo se detuviera, como si cada pedazo de la espera quedara justificado en una sola mirada, en una sola conexión, en una sola certeza silenciosa. Eras tú a quien esperaba. No porque esa persona venga a llenar un vacío,
sino porque viene a caminar al lado de alguien que ya aprendió a ser completo. Ese encuentro no será el fin de la espera, sino la revelación de que la espera fue, en realidad, el camino más sagrado de todo. Por eso, si estás atravesando esa etapa, recibe la espera como maestra. Úsala para cuidarte, para profundizar, para fortalecerte, para reconectarte con tu esencia. No desperdicies este tiempo intentando correr hacia adelante o regresar atrás. La vida no está en tu contra, está preparándote. Y cuando la persona indicada llegue, vas a notar que nada se perdió, porque todo este tiempo fue ganancia. Ganancia en sabiduría, en madurez, en fuerza, en claridad. Y el alma rara, que antes se sentía sola, finalmente entenderá que nunca lo estuvo. Estaba siendo moldeada para vivir un amor que no es común, sino raro como ella. Antes de encontrar a la persona adecuada, las almas raras necesitan atravesar un territorio interno que asusta a muchos, el encuentro con su propia sombra. Jung decía que no hay luz verdadera sin antes aceptar la oscuridad, y es en ese punto donde muchas personas se pierden, porque es más fácil huir que mirar hacia adentro. Pero el alma rara no consigue huir por mucho tiempo, porque siente que algo la llama constantemente hacia ese buceo inevitable. La sombra se manifiesta de muchas formas, en los miedos que paralizan, en las heridas que insisten en doler, en los recuerdos que todavía pesan, en las culpas que se arrastran en silencio. Antes de encontrar a alguien que la vea de verdad, el alma rara necesita aprender a verse completa, incluso las partes que ella misma quisiera esconder. Ese proceso puede compararse con entrar en un cuarto oscuro después de años sin abrirlo, donde el polvo lo cubrió todo, donde se acumularon objetos olvidados, donde telarañas esconden memorias que aún esperan ser enfrentadas. Abrir esa puerta da miedo, pero es necesario. A cada paso dentro de ese cuarto, el alma percibe que nada ahí está contra ella, que cada objeto olvidado es apenas un pedazo de sí misma pidiendo reconciliación. La sombra no es enemiga, es maestra. Cada dolor guarda una lección, cada miedo esconde una fuerza, cada herida contiene la semilla de una sanación. Y, al integrar todo eso, el alma rara se vuelve entera. Ese proceso transforma la espera en alquimia. Lo que parecía peso se vuelve sabiduría, lo que parecía fracaso se vuelve aprendizaje, lo que parecía vacío se vuelve espacio para lo nuevo. Muchas veces, es en ese encuentro con la sombra donde el alma rara descubre que ya no depende de alguien para sentirse completa, que el encuentro verdadero con otra persona será apenas la consecuencia natural de un encuentro profundo consigo misma. Y es curioso notar que, al aceptar su sombra, el alma rara empieza a mirar el mundo con más compasión, porque entiende que todos cargan dolores escondidos, que todos tienen batallas invisibles, que todos poseen capítulos de vida que no muestran a nadie. Esa compasión prepara entonces el corazón para amar de verdad, no con idealizaciones, sino con humanidad, no con expectativas irreales, sino con aceptación de lo que es. Amar la propia sombra enseña a amar la sombra del otro, y eso es lo que diferencia un encuentro superficial de un encuentro profundo. Piensa en dos árboles que crecieron en suelos distintos. Cada uno enfrentó vientos, sequías, lluvias intensas, pero al encontrarse uno al lado del otro, sus raíces se entrelazan bajo tierra, fortaleciéndose mutuamente. Lo que antes parecía fragilidad se convierte en fuerza compartida. Así también ocurre con las almas raras. Al integrar sus sombras, se vuelven capaces de ofrecer un amor que no es dependencia, sino alianza, no es huida, sino encuentro, no es máscara, sino verdad. Esa travesía puede parecer larga, pero es esencial, porque solo quien la atravesó sabe el valor de la luz, solo quien enfrentó sus propios dolores entiende la preciosidad de la sanación, solo quien acogió su propia sombra puede mirar más allá de la superficie en otra alma. El encuentro con la persona adecuada, por lo tanto, no sucede solo cuando dos historias se cruzan, sino cuando dos personas que aprendieron a lidiar con sus sombras están listas para caminar lado a lado. El brillo del encuentro verdadero nace justamente del contraste, dos almas que, al aceptar sus imperfecciones, encuentran perfección en la unión. Así que, si sientes que estás siendo llamado a enfrentar tus miedos, si notas que viejos dolores regresan, si percibes que ciertos recuerdos todavía pesan, no rechaces ese proceso, porque no es retraso, es preparación. El cuarto oscuro que temes abrir guarda los tesoros que harán tu encuentro más profundo, más real, más duradero. La sombra, que parecía enemiga, es la llave que abre la puerta al amor verdadero. Hay algo que diferencia profundamente a las almas raras antes de encontrar a la persona adecuada, el llamado silencioso que sienten dentro de sí, un llamado que no puede explicarse con lógica, pero que insiste en latir en el corazón, como una brújula invisible apuntando hacia un destino que aún no ha llegado. Ese llamado no se manifiesta de forma ruidosa, sino en sutilezas,
en la sensación de que ciertas experiencias ya no llenan, en el desagrado frente a relaciones superficiales, en el deseo de algo más verdadero, más profundo, más alineado con la esencia. Es como si el alma dijera: no aceptes menos de lo que fue diseñado para ti. Jung diría que ese llamado es la voz del inconsciente pidiendo ser reconocida, ser escuchada, ser vivida. Ignorar esa voz solo genera más vacío, más inquietud, más sensación de desajuste en el mundo. Esta fase está marcada por contrastes. De un lado, la soledad, la falta de conexión verdadera, la sensación de caminar solo por un camino que pocos comprenden. Del otro, destellos de esperanza, señales sutiles, encuentros aparentemente casuales que traen la impresión de que el universo está organizando algo mayor. Esas señales pueden estar en una conversación con un desconocido que dice exactamente lo que necesitabas oír, en un libro que llega a tus manos en el momento preciso, en una canción que suena como si hubiera sido escrita para tu historia. El alma rara aprende a percibir esas señales como faros en el camino, recordatorios de que la jornada no es en vano, de que el encuentro se está preparando. Durante este proceso, a menudo surgen pruebas. La vida parece examinar al alma rara, presentándole situaciones que podrían desviarla de su propósito, ofreciéndole atajos que parecen tentadores pero que, en el fondo, no resuenan con su verdad interior. Es en ese punto donde el alma necesita ejercitar el discernimiento, aprendiendo a decir no, aprendiendo a no conformarse con poco, aprendiendo a respetar su propio llamado. Ese discernimiento es difícil, porque implica renunciar a lo inmediato para confiar en lo invisible, dejar ir lo que parece bueno ahora para esperar lo que realmente es correcto. Es una escuela de paciencia, fe y valentía, y cuanto más el alma rara responde a ese llamado, más se da cuenta de que la persona adecuada no será hallada por casualidad, sino por sintonía. El encuentro verdadero no es solo la unión de dos personas, sino la convergencia de dos recorridos que aceptaron sus procesos, que escucharon sus llamados, que respetaron sus propios tiempos. Por eso muchas veces las almas raras sienten que no encajan en relaciones comunes, porque lo que buscan no es común. No desean solo compañía, desean conexión. No desean solo palabras, desean verdad. No desean solo presencia, desean entrega. Y esa intensidad puede asustar, pero también es lo que hace que el encuentro sea tan raro y tan valioso cuando finalmente sucede. En la vida práctica, eso puede significar años de búsqueda, relaciones que comienzan y terminan, experiencias que parecen no llevar a ninguna parte. Pero con el tiempo, el alma rara entiende que cada experiencia fue parte del llamado, cada despedida un escalón, cada decepción un empuje hacia más cerca de sí mismo. La persona correcta no llega para llenar un vacío, sino para caminar junto a alguien que ya aprendió a completarse. Esa es la belleza del llamado. Enseña al alma rara a no depender de alguien para ser feliz, sino a volverse feliz para compartir. Ese llamado también despierta dones espirituales. Muchas veces, el alma rara desarrolla una sensibilidad mayor para percibir lo invisible, para sentir energías, para soñar con símbolos, para intuir camino. Jung hablaba de la importancia de los sueños como mensajes del inconsciente, y es común que, en ese periodo, el alma rara tenga sueños intensos, visiones, intuiciones que parecen guiar su recorrido. Es como si la vida dijera: confía, no estás solo, hay algo mayor que te conduce. Y cuando el alma acepta ese llamado, aún sin tener todas las respuestas, descubre que el camino en sí ya es la recompensa. Tal vez estés sintiendo precisamente ese llamado ahora. Tal vez notes que los viejos patrones ya no tienen sentido, que antiguas relaciones ya no satisfacen, que ciertas elecciones ya no te representan. Si es así, entiende que estás en el punto exacto de tu proceso. Ese descontento es solo una señal de crecimiento, la prueba de que estás siendo preparado para algo más. El llamado puede parecer exigente, puede pedir coraje, puede pedir renuncia, pero nunca pide en vano. Es la certeza silenciosa de que hay algo esperando por ti que hará que todo el esfuerzo valga la pena. Y cuando finalmente el alma rara encuentra a la persona correcta, el llamado cesa, no porque haya desaparecido, sino porque encontró respuesta. El vacío se transforma en plenitud, la búsqueda se transforma en encuentro, la espera se transforma en gratitud. Es como si dos melodías que siempre existieron separadas se unieran para crear una sinfonía única, tan perfecta que parece inevitable. Y en ese momento, el alma entiende, todo el camino, todo el silencio, todo el llamado no fueron castigos, sino preparaciones para algo que solo podría suceder con esa profundidad. Por eso, si hoy sientes el peso de ese llamado, recíbelo. No huyas, no lo ignores, no intentes llenarlo con distracción. Ese llamado es la voz de tu alma pidiéndote que confíes en el proceso, que te mantengas fiel a ti mismo, que sigas caminando incluso cuando el camino parezca desierto. Porque al final,
Ese llamado es el puente que te lleva al encuentro que transformará no solo tu vida, sino tu esencia, un encuentro que no será común, sino raro, profundo y eterno, como tú. Cuando dos almas raras están destinadas a encontrarse, existe algo que antecede al momento del encuentro físico, el reconocimiento interior. Antes incluso de cruzar caminos, cada una empieza a sentir una preparación invisible, como si hubiera una energía que las llama, un movimiento silencioso que las acerca poco a poco, sin que lo noten. Jung hablaba de la sincronicidad, ese fenómeno en el que eventos aparentemente desconectados ocurren con tanta precisión que no pueden ser mera coincidencia. Y es exactamente eso lo que comienza a suceder en la vida de un alma rara. Pequeñas señales, encuentros improbables, sucesos que parecen moldear el escenario para que, en algún momento, el destino cumpla su papel. Ese reconocimiento, sin embargo, no ocurre solo en el instante en que dos miradas se cruzan. Comienza mucho antes, dentro del alma, como una nostalgia inexplicable de algo que nunca se ha vivido, pero que ya se conoce en profundidad. Es esa sensación de estar esperando por alguien sin rostro, por un encuentro sin fecha marcada, pero que late como certeza en el corazón. El alma rara siente que no está incompleta solo porque falta alguien, sino porque hay algo que necesita ser compartido, algo que solo puede florecer en comunión. Ese reconocimiento es distinto de cualquier otra cosa porque no depende de lógica, no necesita pruebas, no exige explicaciones. Cuando sucede, es como si el tiempo se detuviera, como si el universo enmudeciera para que solo ese instante tuviera importancia. Dos almas que ya atravesaron desiertos, que ya enfrentaron sombras, que ya aprendieron a esperar y a escuchar sus llamados, al encontrarse, no necesitan máscaras, porque se reconocen más allá de las apariencias. Es como si dijeran una a la otra, sé quién eres, porque yo también soy eso. Es un encuentro que va más allá del cuerpo, más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pero para que ese reconocimiento ocurra, es necesario todo el proceso previo, la espera, el buceo, el silencio, la sombra, el llamado. Nada de eso es en vano. Cada lágrima derramada, cada despedida vivida, cada vacío soportado prepara los ojos del alma para ver. Sin ese proceso, el encuentro podría suceder, pero no sería reconocido en su profundidad. Sería como mirar un tesoro y no percibir su valor. Por eso, la vida insiste en preparar, en pulir, en enseñar paciencia, para que, en el momento justo, el alma esté lista no solo para encontrar, sino para reconocer. Ese reconocimiento no significa que todo será perfecto, sin desafíos ni dificultades. Al contrario, cuando dos almas raras se encuentran, muchas veces deben lidiar con la intensidad que ese encuentro despierta. Es como si un espejo se colocara frente a cada uno, reflejando no solo la belleza, sino también las heridas, no solo la luz, sino también la sombra. El amor verdadero no borra los dolores, pero ofrece un espacio seguro para que sean vistos y sanados. Y ese es el verdadero poder del encuentro. No es huida, es enfrentamiento, no es anestesia, es sanación, no es dependencia, es libertad. En la vida práctica, ese reconocimiento puede manifestarse en detalles. Una mirada que atrapa, una conversación que parece continuar de donde nunca comenzó, un silencio que no pesa, sino que acoge. Puede ser en un encuentro rápido, en un gesto simple, en una palabra dicha en el momento exacto. Pero, independientemente de la forma, la sensación es siempre la misma, un profundo saber que trasciende la razón. Es como si dos melodías que siempre fueron tocadas por separado finalmente se encontraran para formar una canción completa. Tal vez tú, en este momento, sientas que aún no has vivido ese reconocimiento, que sigues en la espera, en el autoconocimiento, en la travesía de la sombra. Y eso no es un error, es parte del camino. El reconocimiento solo sucede cuando los ojos del alma están listos para ver. Por eso la preparación es tan importante. Abre la visión interior, refina la percepción, entrena el corazón. Y cuando suceda, lo sabrás. El corazón lo sabrá, el cuerpo lo sabrá, el alma lo sabrá. Será como volver a casa después de un largo viaje. Y entonces entenderás que nada fue en vano, que cada dolor fue aprendizaje, que cada silencio fue espacio para algo nuevo. El amor verdadero no es búsqueda desesperada, sino encuentro inevitable. Así que, si aún no ha llegado, confía, el universo está organizando cada detalle, y lo que es tuyo no puede perderse. Respira profundo y recibe esta verdad. Estás exactamente donde necesitas estar. Todo lo que viviste fue preparación. Todo lo que esperas ya está en camino. Y cuando llegue, será inevitable e inconfundible. Y ahora, para que este recorrido continúe, para que podamos profundizar juntos en este camino de autoconocimiento, espiritualidad y transformación,
te invito a hacer una pausa y verificar si ya estás suscrito al canal. Esto no es solo un gesto técnico, sino un compromiso contigo mismo y con tu evolución. Al suscribirte, abres espacio para seguir recibiendo reflexiones que nutren el alma, inspiraciones que fortalecen el corazón y mensajes que pueden iluminar tus días. Así que, en este momento, asegúrate de haber hecho clic en suscribirse y activa también la campanita de notificaciones, porque este recorrido no termina aquí, apenas comienza, y quiero que estés presente en cada próximo paso, en cada nueva reflexión, en cada nueva transformación.